y vivir un poco más, porque no es conocer, es vivirlo. Y estamos aprendiendo a vivir en medio de un mundo lleno de dificultades, pero aquí nos puso el Señor, pues aquí tenemos que estar, ¿no? Donde nos puso, pues tenemos que desarrollar esa vida que Él nos ha dado. Y así como la semana pasada yo estuve compartiendo de cómo David tuvo que sufrir ciertos cambios en las diferentes ciudades donde Dios permitió que viviera, porque pues Dios prepara todo el camino de antemano. Y no eran a veces las ciudades más cómodas ni los lugares más cómodos, pero él adquirió experiencias en diferentes lugares donde él estuvo. Y eso lo valoró y eso lo preparó como rey. Porque Dios estaba preparando un rey, así como nos está preparando a nosotros como reyes y sacerdotes. O sea que nosotros tenemos que estar conscientes de que no estamos nosotros viviendo una etapa religiosa en la cual por todos los siglos ha vivido el pueblo de Dios, una etapa religiosa en que cumple ciertos requisitos y se va a dormir y ya, se acabó todo. No. Estamos entendiendo que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿no? Estamos entendiendo eso. Y no solamente, sino lo vamos a experimentar si queremos. Si no, pues el Señor, pues, Él nunca nos va a obligar ni nos va a mantener, o sea, en una posición que nosotros no querramos. Pero como David sabía que había sido ungido para ser rey, recibió la disciplina de Dios y fue muy obediente a la disciplina de Dios. Y eso valoró en él y añadió muchas cosas que no había en él. Bien, hoy no voy a hablar de David, pero hoy voy a hablar de alguien más que tiene algo muy parecido con David, porque fue llamado a la misma edad que David fue llamado, como a los 17 años David fue llamado, fue ungido como a los 17 años, siendo un joven que todavía pues se consideraba el más pequeño de la casa, el más pequeño de 8 hermanos, era David. Y sabemos toda la trayectoria que tuvo él, pues se ocupaba de las ovejas de su padre, etcétera, etcétera, a los 17 años. Pero vamos a ver a un joven aquí que también tenía 17 años cuando su padre le puso una vestidura diferente a los de sus demás hermanos. Y esto lo destacó un poco y levantó mucha envidia, porque se veía la diferencia. Era pequeño en comparación a sus hermanos, a sus 10 hermanos. Y era el hijo de la amada de Jacob, de la mujer que amó Jacob y por la cual trabajó 7 años, pero fue engañado y le dieron otra mujer. Pero él amó a esos hijos que tuvo con Raquel. Y ese hijo, pues, era especial. Era tan especial que escuchaba la voz del Padre y escuchaba las promesas de Dios y escuchaba las promesas dadas a Abraham y a Isaac. Y conocía de muchas cosas a través de su padre. Y tanto fue así que su padre pues lo fue preparando, quizás enfocando en que iba a ser el que iba a ser usado. Quizás, no sé por qué Jacob tuvo ese favoritismo con su hijo José, o quizás porque José se arrimaba más a él y eran uno, él y su padre. José representa un tipo, no es Cristo, pero es un tipo Cristo. Así como David fue preparado para ser rey, José fue preparado para ser gobernante. Pero como somos reyes y sacerdotes, también nosotros estamos en un proceso y también tenemos que entender ese proceso. Pues José no sabía qué proceso iba a pasar. Él sabía que siempre iba a estar unido a su padre y que iba a tener el apoyo del padre. El padre lo mandaba a ver cómo se portaban sus hermanos. Fíjense qué clase de confianza tenía con José. Le decía, ve a ver qué están haciendo tus hermanos. Ve a ver cómo se están portando. Mira a ver cómo andan. Y entonces le decía, mis hermanos no andan bien, porque no andaban bien. Entre ellos peleaban mucho. Ellos peleaban, reñían, eran hijos de varias mujeres. No eran todos hijos de la misma mamá. Eran de varias mujeres. Entonces habían ciertas situaciones entre ellos que se chocaban. Y entonces él pues le traía a José, le decían a Jacob, mira, esta es la situación que está pasando ahí. Y él tenía una confianza muy grande en José, siendo a pesar de que eran 17 años, era muy joven.
Y yo quiero que me sigan aquí en estas lecturas, porque todas las historias que nosotros vemos aquí en las Escrituras nos están informando de algo muy importante que tiene que ver con nosotros. O sea, que no son meras historias como leemos historias de Cristóbal Colón o la historia de Texas o la historia de... No, todo eso es bueno porque te informa algo, pero no te aporta lo que te aporta estas historias, porque estas historias tienen una validez muy grande porque fueron escritas por el Espíritu de Dios. O sea que todo lo que el Espíritu de Dios ha escrito tiene una validez y una profundidad muy grande. Y todas estas historias y sus detalles nos están mostrando a nosotros cómo Dios actúa o cómo Dios trabaja en nosotros también. Por esta razón me fascinan estas historias. Por eso me gusta, porque estamos aprendiendo el trato de Dios con ellos, el trato de Dios con nosotros igual, exactamente igual. Ahí, si ustedes abren la Biblia en Génesis 37, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación y cómo termina después. Como les decía, así como David fue preparado para ser rey, vemos que Saúl no pasó por esa preparación. Saúl fue elegido rey, lo escogieron por lo que se veía, era el más alto de todo Israel. Dice que de los hombros arriba era el hombre más alto de todo Israel. Tenía un buen lucir, parecía que iba a ser un rey de la tierra tremendo, y no sirvió, fue un fracaso. Fue un rey fracasado, terminó loco. O sea que no vino a ser lo que Dios quería, porque Dios mira el corazón, Dios no mira lo externo, Él mira el corazón. Y Él se lució como un rey de la tierra, con su vestidura, con todo lo que tenía, pero eso a Dios no le agradó. Sabemos nosotros lo que pasó. Ahora, José va a representar aquí lo que es un carácter de un hijo. Así como David, también el padre lo mandaba a ver cómo andaban sus hermanos en la guerra. Vaya a ver cómo andan llévale queso, llévale comida, a ver. Fíjense que hay una similitud, van a ver la similitud tan grande que hay entre David y José. Y así mismo le mandaba hacer. Pero bueno, él era un hijo ejemplar, era el orgullo de Jacob. Nada llenaba tanto el corazón de Jacob como su hijo José. También tenía el otro pequeñito, que era Benjamín, que es el hijo de su mano derecha, que al nacer muere Raquel. Y ese se unió a él y vino a ser el hijo de su mano derecha. Después vamos a ver qué tipo tiene también, porque tiene un tipo también. Entre José y el padre vemos esta relación, lo vemos en el capítulo 37. Vamos a ver, verso 3. Y amaba a Israel. Ustedes saben que Jacob, Dios le puso por nombre Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Y Jacob quería decir engañoso, porque Dios le cambió el nombre. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le hablaban con resentimiento siempre, con odio, le tenían odio, no lo querían, no lo resistían. Y José llegó a un punto que su relación con Dios era genuina, porque recuerdan que Jacob había tenido una relación en aquel vado de Jaboc. Recuerdan cuando le apareció el ángel y él fue cambiado y ahí quedó cojo, y Jacob le contaba a su hijo José todas las experiencias esas. Y José pues comenzó a tener sueños, y eran unos sueños que le molestó mucho a sus hermanos, porque siempre lo veía a José, el más importante, y a sus hermanos pues postrados en tierra. Y sus hermanos le odiaron más. Y le empezaron a cambiar el nombre, le decían a José el soñador. Mira el soñador, mira ese soñador, a ver dónde va a terminar su sueño. Y le tenía odio, y cada vez el odio iba siendo más, porque José estaba muy cerca del padre, y también porque el padre, pues ahí, Padre Dios, le mostraba sueños que nadie entendía, no le entendía ni José. Es más, ni Jacob. Dice que Jacob guardaba todo en su corazón porque no entendía tampoco. Cuando él le mostraba y le decía. En el verso 10, en el verso 9,
soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre les reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Hasta el padre se enojó. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Pero sus hermanos le tenían envidia. Vamos a ver que Jesús fue entregado por envidia. A Jesús lo envidiaban los fariseos, los religiosos, todos le envidiaban. Y fue una de las razones por lo cual crucificaron a Jesús fue por envidia. Ellos querían desaparecerlo del mapa, porque era un hombre que tenía mucho poder y todo, y no sabían cómo explicar que por qué ese hombre que había nacido ahí de la nada tenía ese poder. Pues aquí está pasando algo muy parecido. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, heme aquí, te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Sí, Israel le dijo, ve ahora mismo, mira a ver cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Sabemos en la historia qué pasó. Allá fue José mandado por el padre. Cuando llega allí, los hermanos lo ven de lejos y dijeron, ahí viene el soñador. Imagínense, yo digo, 10 hombres, hermanos, con odio hacia su hermano José. Ellos empezaron a planear, vamos a ver cómo lo desaparecemos del mapa. Vamos a ver qué hacemos, vamos a inventar algo rápido. Vamos a ver qué hacemos. Y empiezan a planear ellos antes que él llegue, a ver qué hacemos con él para destruirlo, para desaparecerlo. No resistimos la vista de él en medio de nosotros, porque la vista del Padre está enfocada solamente en él. Y planearon. Uno dijo, mira, podemos matarlo y decir que una bestia lo mató. Y ya, resuelto el asunto. Podemos hacer esto. Y ahí empezaron ellos a planear, no de esta forma, no de esta otra, no vamos a matarlo de esta forma, vamos a destruirlo, vamos a desaparecerlo. Había tanto odio que querían matarlo. Fíjense hasta qué punto puede, ¿cómo se llama? Nacer el odio en una persona y desarrollarlo. Que querían matar a José. Estamos en Génesis 37. ¿Sí? Finalmente dijeron, no, vamos a hacer algo, mira, mejor. Dijo Rubén, dijo su hermano mayor, no vamos a matarlo. Vamos a hacer algo, vamos a meterlo en una cisterna ahí, y ahí pues ahí vamos a ver de qué se escape, pensando que pudiera escaparse después. Pero no, hermano, en lo que Rubén se va, inmediatamente viene una comitiva de gente de esos que andan por esos desiertos comprando esclavos. Dijeron, mira, pues ya pues, a estos amalecitas pues le vendemos, pues ya le sacamos partido a este asunto, y que le venden el muchacho. Lo despojan de su vestidura. Vamos a hablar de las 7 vestiduras ahora de José. Así como hablamos de las 5 ciudades donde David tuvo que sufrir, ahora vamos a hablar de las 7 vestiduras que tuvo José. José pierde su vestidura que su padre le había adquirido. Una vestidura de colores para un joven judío, eso era algo de un valor incalculable. Era como decir, este es el hijo predilecto de la casa. De buenas a primeras ellos le despojan las vestiduras y lo venden como esclavo. Según dice aquí en las escrituras que él se angustiaba y les pedía, por favor, no hagan eso. Pero ellos no le hicieron caso. Su clamor, y lo vendieron. Se lo vendieron a esa gente que pasaban, que compraban esclavos. Y las vestiduras, mataron un cabrito, la embarraron en sangre y se la llevaron a Jacob. Le dijeron, mira, a ver, esas vestiduras, pues mira a ver si tú las reconoces, porque parece que José lo mató a un animal y esto es lo único que encontramos. Eso fue un golpe horrible. Jacob se quiso hasta morir, porque era su hijo favorito, su hijo predilecto, el hijo donde había puesto todo su amor. Fue tan duro que dice que lloró y no se consolaba con nada porque se había muerto su hijo José. Y más en esa forma. No había consuelo en Jacob. No había consuelo porque se había muerto su hijo. Y aquellos otros guardaron el secreto. Pero Dios estaba en todo esto. A veces decimos, caramba, pero mira lo que me pasó y mira lo que yo, y por qué a mí y yo. Dios estaba en eso.
Dios estaba permitiendo que eso ocurriera. Tú dices, bueno, pero ¿cómo Dios puede permitir esto? El Señor estaba detrás de todo eso, porque el Señor no solamente mira un presente, sino que Él está mirando un futuro y está apoyándose en un pasado. O sea que Él sabe lo que está pasando. Nosotros nada más que vemos aquí lo que estamos viendo. Y no sabíamos qué iba a pasar más adelante. Nosotros no sabemos lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? No podemos, no podemos tener, a menos que el Señor te revele. Pero no podemos tener una visión de decir, va a pasar esto y esto y esto, y va a pasar esto, y en Estados Unidos va a pasar esto. No, al menos que el Señor te lo revele. Y así pasó con él. José no entendía lo que estaba pasando, pero la relación de José era tan estrecha con su Dios, que él esperaba a ver qué iba a pasar. Con 17 años, un muchacho criado pegado al padre. Y siendo pues el ejemplo de todos sus hermanos, de buenas a primeras se ve en una tierra diferente. Sus amalecitas vinieron y lo vendieron a un alto funcionario del rey del faraón, Potifar, que se llamaba Potifar, un hombre riquísimo. Ese hombre lo compró y dijo, bueno, yo necesito un esclavo. Y esta joven, dice, era hermoso, muy hermoso, de hermoso parecer. Y lo adquirió. Y se fue a vivir a un lugar donde era otro idioma, era todo diferente. Pero Dios estaba en esto. Y quiero que leamos en el versículo 23 del capítulo 37 de Génesis. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Ellos quitaron la primera túnica. Vamos a comenzar a ver aquí realmente las vestiduras que él tuvo que sufrir. Él tuvo que sufrir varias vestiduras y en todas se portó como un hombre. Porque a veces decimos, pero si tengo que pasar por esto, no, yo voy a estar pataleando, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Yo no digo que no pataleó, porque que no se conformó, porque no nos conformamos, pero algo el Señor saca de eso. Y eso es lo que nosotros vemos. Sus hermanos le tenían envidia. ¿Sabe que la envidia escarcoma los huesos? Dice Proverbios. Proverbios 14, verso 30, dice, el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Te come los huesos la envidia. La envidia, yo estaba mirando aquí realmente lo que representa, lo que quiere decir, es el disgusto por el bien ajeno. Cuando a alguien le va bien, ¿por qué a mí no me va como esa persona? Eso es envidia. Desear aquello que esa persona tiene. Eso come los huesos. Fíjense qué cosa tan así, ¿verdad? Sencilla. Por esa razón sus hermanos le tenían envidia. Querían lo que él tenía y no lo lograban alcanzar por ninguna forma. Dijeron, si se desaparece José, nuestro padre nos va a amar como a José. Pero no fue así. Su padre le amaba, pero no como a José. José era especial. El amor que había puesto. Por eso también en Eclesiastés 4:4, para que ustedes vean que dice, toda excelencia de obras, dice, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Cuando una persona está haciendo una obra excelente, se van a levantar muchos envidiosos. ¿Qué pasó? ¿No pasó eso con Jesús? Cuando Jesús comenzó a sanar a ciegos, a paralíticos, a dar una palabra de autoridad, decir, ¿qué es este? ¿Pero qué autoridad tiene este? ¿Que habla así? ¿Acaso? Ellos se sorprendían porque ellos no hablaban así. Él hablaba con propiedad porque él vivía lo que estaba hablando. Y esto les molestaba. Al sistema religioso le molesta todo lo que sea así. Y a Jesús, dice aquí, el sistema religioso, como vemos en Mateo 27:18, Pilato sabía que por envidia le habían entregado a Jesús. Por envidia entregaron a Jesús. Por envidia, sus hermanos quisieron desaparecer a José. Por envidia. Mira hasta dónde puede llegar la envidia. Pero esto no cambió nada en su condición. Pierde su primera vestidura, la vestidura más hermosa, que es la vestidura de hijo. Pero José estaba aprendiendo, o sea, estaba siendo entrenado a ser gobernante, y para tú ser gobernante tú tienes que pasar por cierto entrenamiento. Él ni por su mente pasaba que un día iba a ser gobernante de Egipto, si Egipto era una de las ciudades más prósperas
en aquel tiempo. Egipto no era cualquier cosa. Muchos egipcios, pues la educación de los egipcios era superior a otras naciones. ¿Qué por su mente pasarle que ellos que vivían allí en aquel el lugar como era Canaán, que no era ni de posesión de ellos, solamente una promesa, pensar que él un día iba a ser gobernador de una nación tan grande como Egipto y que iba a ser para bendición a su pueblo? Lejos estaba en su mente, estaban los sueños que él había tenido, donde él veía todos esos sueños, pero no los entendía tampoco, los tenía guardados en su corazón, porque no los entendía. Como muchas veces nos pasa, ¿verdad? Tenemos un sueño, Señor, y al cabo de los años nos damos cuenta de ese sueño, porque el Señor te muestra cosas. Los sueños no son a veces, no digo todos, pero muchos sueños son de revelación, porque dice que Dios hace caer sueño a los hombres, porque así por lo menos lo escuchan. Así dice en Job. Job 14, ¿verdad? Ahí lo dice. Porque de otra forma el hombre pues está tan entretenido que no oye realmente a Dios, y Dios le habla en sueño. Bueno, yo quiero que salte un momentito aquí a Hechos 7, 9, donde quiero que vean un dato que no aparece allí, pero vemos que Esteban, siendo como estaba pasando por un juicio y lleno del Espíritu Santo, él comienza a hablar lo que pasó aquella vez. Por eso les digo que todas las historias bíblicas tienen una resonancia muy grande, tienen una enseñanza muy grande, muy profunda. Y cuando Esteban, que fue el primer mártir del cristianismo, estaba pasando por un juicio, él comienza a hablar, pero un mensaje increíble, porque cosas que no se han escrito, el Espíritu Santo le empieza a mover y él empieza a hablar, y entonces él habla en Hechos 7, verso 9. Él comienza a hablar de lo que pasó allí en aquel momento. Vamos a ver, vamos a leer aquí. Dice, los patriarcas movidos por envidia, esos son los patriarcas, son los hermanitos de José, que vinieron a ser los 12 patriarcas, que los 12 hijos de Jacob, las 12 estrellas, ¿no? Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Eso está diciendo Esteban, porque Esteban estaba haciendo, pues en ese juicio era un juicio de muerte. Era un juicio donde le estaban pidiendo la muerte. Y él estaba diciendo, Dios estaba con él así como estaba conmigo. Así que, y él empieza a dar un mensaje tremendo. Dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino también hambres en la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Bueno, él hace un recuento de esa historia. ¿Por qué tiene que dar un recuento de una historia un hombre que está sentado ahí en una silla donde va a pasar por un juicio y donde lo van a matar? Ustedes saben que lo lapidaron, lo mataron a piedras. Pero él tenía que contar todo el resumen que Dios había permitido a través de todo para llegar a donde él estaba llegando. Mostrar cómo Dios actuó. Ahí vemos que habló y un mensaje tremendo que trajo él. Pero él da esos detalles. Sabemos que José cambió de esa vestidura a una vestidura de esclavo. Perdió su vestidura bonita y le pusieron una vestidura de esclavo. Y ella estaba angustiado. Dice que él estaba angustiado, pero no entendía por qué él le estaba pasando eso. ¿Cuántos de nosotros a veces no decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? No entiendo. Podemos volcar nuestros ojos y decir, Señor, muéstrame. Yo me imagino que José muchas veces le habrá dicho al Señor, muéstrame por qué yo tengo que estar separado de mi padre. Él adoraba a su padre, lo quería, lo amaba.
¿Por qué tengo que estar separado de mi padre? No, mi madre la perdí, pero mi padre es lo máximo. Pero no se daba cuenta que ahí estaba Dios. Y sí, él sabía que estaba Dios. Era un hombre que estaba lleno de esa presencia de Dios. Al ser vendido por envidia y pasando por lo que pasó, él no cambió de ciudades. Él vivió siempre en Egipto. Estuvo en Canaán y de Canaán lo llevaron a Egipto. De Egipto no salió. 80 años estuvo en Egipto. Pero esos 80 años fueron de grandes experiencias y de grandes cambios allí. Dice que en esta nueva vestidura, la cual él tenía, que la vestidura, pues aquellas la mancharon en sangre y se la mostraron al padre, y ya pues ahí el padre pues quedó identificado. Menos mal que en aquel tiempo, ¿verdad?, no había pruebas de DNA, si no hubiera sabido que era un animal. Pero lo más lógico, que estaba en el campo y que lo mató un animal, ¿verdad? Yo pensando en eso, ¿no? Bien, en el capítulo 39, vamos a saltar al 39, el verso 1 y 2, dice: y José fue llevado a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. Dice que lo habían llevado allá y lo vistió de esclavo. Pero las cosas cambiaron en casa de Potifar, porque ahí estaba un hijo de Dios. Y esto es lo importante que veamos, hermano. No importa en la posición que estás, si tú eres hijo de Dios, se va a notar, se va a ver. Pero Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le cambió la vestidura, y lo hizo mayordomo. Le dijo: quítate la ropa esa de esclavo, vamos a ponerte una de mayordomo, porque tú sabes hacer las cosas muy bien, porque Dios está contigo. Es reconocido. Usted sabe, los egipcios creían en cuanto Dios existiera. Miles de dioses, tenían dioses de todo. ¿Por qué Dios mandó después todas esas plagas que mandó a Egipto? Para desprestigiar los dioses de ellos. Ellos creían el dios Mosca, Belcebú, creían en la diosa Apis, que era una vaca, ellos creían en todos los dioses. Mas, sin embargo, ellos sabían que había un Dios que podía llenar los cielos, pero ellos no tenían el alcance de ese Dios. Y dice: sobre este muchacho está ese Dios. Lo voy a hacer mayordomo de la casa para que todo me vaya bien. Y todo le fue requete bien. Le cambia la vestidura y le dice: ahora tú vas a ser el mayordomo de la casa. Tú vas a dirigir todo. Tú vas a hacer todo aquí. Y tú vas, dice, le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía. Y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Bendijo la casa del egipcio por causa de José. Eso no lo sabía, claro, José. Y dice: la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Era un hombre muy rico y tenía pues de todo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Era hermoso. Había sido un esclavo hermoso, pero ahora era un mayordomo hermoso. Su vestidura de mayordomo ya pues tenía un respeto, ¿no? Pero lo hermoso de José es que no se jactaba de eso, ni le subía eso a la cabeza. Eso no le subía a la cabeza. Simplemente él trataba de hacer todo perfectamente bien. Él estaba aprendiendo en medio de aquello: Señor, que tú, ¿a dónde tú me quieres llevar aquí? ¿A dónde tú me quieres llevar con esto? De aquí, pues, sabe Dios, pues, cuántas cosas pasarían por la cabeza de José. Pero en medio de todo eso, y en esa vestidura en la cual comenzó a cambiar muchos aspectos en su vida, estuvo allí, pues, el tiempo preciso para desarrollar una situación en la cual Dios necesitaba que desarrollara también otra situación. A veces decimos: ¿por qué yo tengo que pasar por una escuela tan difícil, la escuela de Dios? Mientras vivimos en la tierra, estamos en la escuela de Dios. La fe se está desarrollando, estamos aprendiendo que la fe es una acción en nosotros y es un fruto, y se está desarrollando. O sea que está en un proceso, y como eso todo lo del Señor está en un proceso.
estando él allí en su integridad, porque él sabía quién era y quién era su Dios, él mantenía su integridad. Pero la esposa de Potifar empezó a echarle ojo a él. Era muy hermoso, bello de semblante, imagínate. Y él, pues no, respetaba. Y entonces ella le tendió una celada, apareciendo como que, pues, a ver cómo lo atrapaba, y él no se dejó atrapar. Y ella se quedó con la vestidura de él en su mano y él salió corriendo. Y entonces él mostró esa vestidura a ella, dijo, aquí han traído un hebreo para que venga aquí a violarme. Y lo agarraron, lo metieron preso. Le quitaron la vestidura de mayordomo y le pusieron una de preso. Le cambiaron la vestidura, la posición y lo metieron en la cárcel donde el rey ponía a los que él, pues no era la cárcel común, ¿no? Era la cárcel del rey, donde él metía solamente a aquellas personas que afectaban el reino. Y ahí lo metieron. 2 años, hermano, preso. Por una injusticia que no cometió, por respetar, por no, que tantas cosas pasó por su mente, hasta inclusive él dijo, yo estoy aquí injustamente, pero fue de tanta bendición José, donde quiera que se metía José bendecía todo, que la cárcel comenzó a prosperar. Y tú dices, uy, pero ¿cómo es esto que la cárcel también prospera? No, se quedaron sorprendidos que aún en la cárcel este hombre era de bendición. Ahí vamos a ver Génesis 39:20. Dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Jehová no se quedó afuera, ahí estaba con José en la cárcel. Y dice, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Le dio gracia, Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Le dijo, tú vas a cuidar ahora a los presos. Pero si yo estoy preso, tú vas a cuidar a los presos. Dice, y todo lo que él hacía allí, dice, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y empezó a hallar gracia delante de él. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta en la cárcel. Tú dices, ¿quién va a prosperar en una cárcel? A ver, ¿quién? José prosperó en la cárcel porque Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Dios lo bendecía. Y sabemos que allí, en medio de aquella situación que no era agradable, porque ¿quién quiere estar en una cárcel? Aunque sea la cárcel de rey, pero es una cárcel donde está encerrado. Y entraron 2 gente allí acusados por el rey. Uno era el panadero, el jefe de los panaderos, y el otro era el jefe de los coperos. Ustedes saben que el copero es el que le daba el vino al rey, lo probaba a ver si está bien y le daba el mejor vino, y el jefe de los panaderos. Y allí los metieron. Y José los tenía que atender. Pero entonces, uno de ellos le dijeron, ay, ¿sabe que tuvo un sueño? Y José, pues, lleno del Espíritu de Dios, dice, a ver, ¿cuál es el sueño? Tal. ¿Tú puedes interpretarlo? Pues claro que sí. Esto quiere decir esto y esto y esto, que tú vas a ser puesto otra vez en tu lugar y no va a haber ningún problema. Ay, qué bueno. Y el otro dijo, ay, yo tuve un sueño también. A ver si me dice lo mismo. El panadero dijo, aquí a ver si me dice lo mismo. Yo también tuve un sueño. Bueno, cuéntame tu sueño. Tal. Dice, bueno, pues a ti mira, a ti sí que no te vas a salvar, a tú sí que te vas a morir. En el sueño Dios le revela. Y entonces a uno, pues uno sí, al otro no, pero bueno. Entonces alguien dijo, oh caramba, mira, efectivamente al poco tiempo lo sacan de allí a estos hombres. Él le dijo, por favor, el día que te saquen de aquí, recuerda que yo estoy aquí injustamente. Vaya, ponme una palanquita allí. Pero como eso no venía de Dios, hermano, porque el hombre siempre quiere, ¿ves? El hombre siempre quiere ayudar a Dios.
Eso no venía de Dios. En la desesperación de José quería salir de ahí, saber de su padre, saber de qué pasaba. Le dice en el verso 14, capítulo 40. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Pero entonces viendo el jefe de los panaderos, bueno, ahí habla de los, ¿no? Pero cuando salen de allí y ya ahorcan al jefe de los panaderos y al otro le dijeron, no, te reponemos tu trabajo, aquí te quedas. Se le olvidó que José estaba en la cárcel. Vino de Dios, porque Dios necesitaba que él estuviera 2 años allí para aprender algo. Nosotros a veces decimos, ¿por qué tengo que pasar esto? No entiendo. Sácale jugo y provecho al mal rato que estés pasando. Porque así como uno aprende, sácale provecho. Y él no entendía, es obvio, es justo que él, un muchacho joven, pues quisiera salir de allí. Y Dios le hizo olvidar a este hombre que estaba ese hombre ahí en la cárcel. Cuando pasan 2 años, Faraón tiene un sueño y este hombre todavía estaba con el traje de preso. Y entonces fue cuando aquel dijo, ay, espérate, Faraón, que tú no sabes lo que quiere decir el sueño. Ahora me acuerdo que había un hebreo allí en la cárcel que interpretó mi sueño. Si tú quieres, vamos a buscarlo y él va a interpretar tu sueño. A los 2 años se acordó. Pero eso venía de Dios. Eso venía de Dios, hermano. Por esto es que estas historias nos enriquecen. Porque sabemos que hay momentos que tenemos que pasar un momento difícil donde la fe tiene que fortalecerse, ¿no? Y se tiene que ampliar en nosotros. A veces vienen momentos así. Y es que vienen, así es como es la escuela de Dios. José es quitada su vestidura de preso y pues lo vistieron de libre. No sé cómo sería el vestido de libre, pero le quitaron ya ese vestido porque no podía aparecer delante de Faraón vestido de preso. Dice que en 41, capítulo 41, verso 14, entonces Faraón llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, porque ustedes saben que los egipcios hasta la cabeza se afeitaban, las cejas, todo. Ellos el pelo, él se tuvo que vestir de egipcio. Dice, y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Él no podía llegar así todo sucio, todo lleno de barba y todo lleno de... no podía. Porque delante de Faraón ellos lo tenían como un dios. La forma en que trataban con el Faraón era lo máximo. Entonces le dijo Faraón a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Entonces, pues entonces él empieza a decir, bueno, pues ¿cuál es el sueño? Entonces le cuenta que el sueño, que él ve 7 vacas gordas, después ve 7 vacas flacas, entonces le comienza a decir Faraón todo el sueño. Y José pues está recibiendo del Señor toda la interpretación, se da cuenta inmediatamente lo que es, el Señor le está revelando. Inmediatamente cuando termina el sueño le dice, mira Faraón, fíjate que va a venir 7 años de abundancia, pero después van a venir 7 años de hambre. Entonces... esta es la condición de tu sueño. Y entonces le explica el sueño. Entonces Faraón le dice, bueno, ¿y qué resolvemos con eso? ¿Qué se puede hacer? Vamos a comenzar a sembrar, a llenar graneros, y así vamos a tener suficiente para los 7 años de hambre. Y eso le gustó a Faraón. Dijo, pero qué sabiduría, qué tremenda sabiduría. Mira que los egipcios eran sabios, hermano. Pero la sabiduría de este hijo de Dios, de José, iba más allá de la sabiduría de los egipcios. Y le gustó tanto eso, y vamos a ver aquí, en el 37, ese mismo capítulo, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? No, ¿sabe qué, hermano? No todo el mundo tenía el Espíritu de Dios como ahora.
Nosotros tenemos el Espíritu de Dios ahora porque hubo un hombre que se llamó Jesucristo, que murió por nosotros y nos repartió su Espíritu. Y hoy podemos decir, sí, hay muchos hombres con el Espíritu de Dios, pero en aquel tiempo no. Eran elegidos. Dice, ¿podemos hallar a un hombre así? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Imagínate, aquel se desmayó cuando vio aquello. Y por tus palabras se gobernará todo mi pueblo por tu palabra. Mira la palabra, hermano. Qué tremendo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Solamente en el trono. Pero tú vas a ser grande. Tú vas a ser el gobernador número 1. Vas a tener mi segundo carro. Segundo carro. Dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Salió de la ropa de preso, ahora se viste de lino finísimo, no ni siquiera ni fino, finísimo. Y le puso un collar de oro. Con eso vino a ser el segundo en todo Egipto. Un hebreo, un esclavo, un expreso. Hay mucha gente que dice, ay, yo fui un expreso, no lo quiero ni decir. Ah, yo fui presa. Ay, pues yo lo digo, tuve 4 días presa en Cuba. Gloria a Dios, por causa del Evangelio. ¿Verdad? Hay muchos que dicen, no, yo no quiero. Son experiencias que hemos pasado, ¿verdad? ¿Por qué no? Esclavo. Él podía haber dicho, pero si yo, Faraón, yo fui un esclavo. Faraón, yo fui un preso. Mira, ¿cómo tú me vas a poner en esa posición? Pero él sabía que Dios estaba teniendo control de todo. Qué bueno cuando podemos entender que Dios está tomando control de todo. Y no nosotros. Porque a veces nosotros somos los que queremos tomar control de todo. Eso es lo que quiso hacer José. Cuando le dijo, óyeme, ponme una piedrita allá con Faraón para que me saque de rápido de aquí. Dios no acepta eso. Él toma control de todo. Y lo hizo subir en su segundo carro. Yo no sé si era un Rolls Royce, era un... Bueno, su segundo carro debe ser un carro tremendo, ¿verdad? Esos carros que usaban guiados por caballo, porque los egipcios tenían caballos. Su segundo carro, ahí tú vas a andar. O sea, le cambió toda su posición. Dice, y pregonaron delante de él, doblar toda rodilla, el sueño. Y ahí, pues el sueño que había visto, se le estaba ya haciendo claro el sueño a José. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y le dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto, y José tenía 30 años de edad. 13 años estuvo deambulando para acá y para allá, que de esclavo, que de esto, que 13 años. Fue en los años que estuvo David ahí viviendo aquí, allá, huyendo de Saúl, unos 13 años también. ¿Saben que cuando David cogió el reinado de Judá, tenía 30 años? ¿Recuerdan cuando Jesús comenzó el ministerio de él? 30 años. Era la edad en que un rabino o un hombre de Dios tiene derecho a desarrollar la vida de Dios. Qué casualidad, ¿verdad? Que todas las escrituras se encuentran, son tipos. Pero qué casualidad, a los 30 años él toma la autoridad de gobernador. Ya Dios lo había preparado. 13 años, una escuela de Dios, ¿verdad? Es más años que estudiar medicina, ¿verdad? Es más años que estudiar sacerdote, ¿verdad? Es una carrera un poco larga y un poco humillante. Porque fue humillante esa carrera. Fue muy dura para todos. Fue dura para su padre, que se quedó allá en Canaán sufriendo, pensando, mi hijo se murió y no pude ver su descendencia y murió jovencito. Y yo sufría mucho por su hijo. Fue una carrera muy cara para ellos dos. En ese carácter en el cual le da su anillo y le da todas las cosas, Dios le dio, y esa esposa que le dio,
es la que permaneció con él todo el tiempo. Tuvo 2 hijos. ¿Sabe cómo le puso a sus hijos? A uno le puso Manasés, quiere decir olvido. Él quería olvidar todo lo que él había sufrido. Y al otro le puso Efraín, que quiere decir fructífero, dice, porque Dios fructificó en medio de este dolor. Y a su hijo mayor le puso Manasés. Cada vez que lo llamaba, él se acordaba, yo olvido todo lo que yo sufrí, todo lo que tuve que caminar. Y esos fueron sus 2 únicos hijos que fueron bendecidos e introducidos en las tribus después de Israel. ¿Por qué? Por su fidelidad. Cuando comenzó el hambre en la tierra, pues ya pasaron el tiempo de las vacas gordas, empezaron las vacas flacas. Y empezó el hambre. Y empezaron todo el mundo allí. ¿A dónde hay comida? ¿Dónde? ¿Dónde hay comida? En Egipto. Pues para Egipto vamos. Y todo el mundo iba a Egipto a buscar comida, porque todos supieron que allí había suficiente. José había preparado comida. No iba a faltar alimento ni a Egipto ni a todos los demás. Dios está preparando un pueblo, José, ¿saben eso? Un pueblo que pueda alimentar a nuestros hermanos. Estoy hablando espiritualmente. Un pueblo que vengan aquellos que han estado sedientos y hambrientos y saturados de religiosidad y vienen buscando el pan de vida. Y eso fue lo que hizo José. José comenzó a repartir, a vender todo eso, a vender todo lo que había acumulado y adquirir tierras y a adquirir ganado y comenzó a enriquecer Egipto, y Egipto se engrandeció más todavía porque todo lo que José hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Todo prosperaba. Hasta el punto que vemos aquí, estando él en esa repartición que él estaba vendiendo. Él estaba en el negocio, él era el gobernante número 1, tenía gente a su disposición, él tenía mayordomos a su disposición. Cuando ve de lejos así y ve que vienen sus hermanos y los reconoce, sus hermanos eran grandes, él era chico, él tenía 17 años, él estaba irreconocible porque él estaba vestido de egipcio. Los egipcios se rasuran cejas, todo. Se ponen, bueno, ustedes han visto las películas, ¿no? Así eran los egipcios. Y entonces no lo podemos reconocerlo si era otra persona completamente diferente, pero él sí reconoció a sus hermanos barbudos, todos peludos, todos como eran. Pues sí, pues sí, los reconocía. ¿Cómo no los va a reconocer? Los conocía bien conocidos, Pero él sabía inmediatamente que Dios había permitido todo eso para bendecir a sus hermanos. Al momento se da cuenta, ay Dios, ahora doy cuenta que esta es la bendición por lo cual, por esta razón, Dios me puso aquí. Pero sabemos que llegan los hermanos y él los tiene que probar. Él tiene que sacar del corazón de ellos todo el odio, porque como lo odiaban tanto, él tenía que ser sanado, sanar sus hermanos. Es lo que el Señor está haciendo. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, comienza a quitar el odio de nosotros y la venganza, y comienza a quitar muchas cosas de nosotros, envidia. Poco a poco nos vamos quitando de todas esas cosas. Y sus hermanos todavía traían todo eso, cargo de conciencia, cuánta cosa traían sus hermanos. Pero él era el que iba a ayudar a sus hermanos a salir de eso. Y ellos se dan cuenta. Cuando llegan sus hermanos, inmediatamente que los ve, les empieza a preguntar, le dice, ¿usted dónde vienen? No, nosotros somos pues de allá, de Canaán. De Canaán, ustedes saben que de Egipto a Canaán es lejos, hermano. ¿Y qué vienen a hacer aquí? Ustedes son espías. Ustedes son espías. Entonces viene a ponerlos inquietos para que ellos se asusten, se atemoricen, comienza a salir todo lo que está en el corazón de ellos. Dice, ustedes, para mí que ustedes son espías y los voy a meter presos, y los metió 3 días presos, a todos. Allá estaban los 3. Yo creo que eso fue, Dios nos está castigando por lo que hicimos. Entonces ellos están ahí sacando, porque eso estaba en su mente, hermano, ahí el odio que ellos tenían y todo lo que ellos habían sufrido, y ver a su padre sufriendo, remordimiento. Y comenzaron a decir, esto es un castigo de Dios. Dios nos está castigando por lo que hicimos, porque no debimos haberlo vendido. ¿Por qué hicimos? Y ahí, y él escuchando todo, él escuchaba, había intérprete entre ellos.
y le decían, mira José no estaba metido en la cárcel, pero allí metió gente para que escucharan. José, ¿saben lo que están diciendo? Que no debieron de haber hecho esto y que no debieron haber hecho. Y José, eso es lo que quiero, que salga todo el veneno. A los 3 días los mandó y les dijo, si ustedes van para allá, me regresan de nuevo, vienen con todo aquello que ustedes me dijeron. Porque él les había dicho, ¿hay más en la familia? ¿Cuántos son de familia? Me tienen que decir cuántos son de familia. Bueno, nosotros somos 2 hermanos. Uno se desapareció y el otro está con mi papá. Ah, no. ¿Y el papá? No, es que ese es más chiquito porque él tiene miedo bueno, todo eso. Pues si ustedes no regresan con ese pequeño, no les voy a dar trigo. Es más, para estar seguro que ustedes no son espías, voy a retener a uno de ustedes, a Simeón. Va a quedar preso. Cuando ustedes regresen con el más chico, entonces lo soltaré. O sea que todo eso Dios permitió a través de este hombre que sabía gobernar con autoridad, también sabía gobernar la situación, porque se había desarrollado también en eso. Dice, yo tengo que esta gente se tienen que sanar de esta situación. Porque iban a ser los patriarcas. Iban a ser las 12 tribus de Israel que iban a ser de bendición para que viniera el Mesías. Ellos tenían que sanarse, de alguna forma tenían que sanarse. Por eso el Señor nos está sanando, hermano. ¿Por qué? Porque se tiene que ver la vida de Dios en su pueblo. ¿En dónde se va a ver? Como dijo Faraón, ¿dónde vamos a encontrar nosotros a alguien que tenga el Espíritu de Dios? ¿Dónde vamos a encontrar eso? Dios está en ese trato con todos nosotros. Por eso estamos aprendiendo y cuando surge en nosotros una raíz de amargura o de que sea, córtala, arráncala de ti, porque eso no te va a producir vida, eso no te va a producir nada. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que así como fue ese trato, el Señor nos está tratando a nosotros también. Por eso dice, haced morir todas estas cosas en vosotros, ira, contienda, esto, malos deseos, esto, porque Dios no actúa en esa injusticia. Eso lo dice el apóstol Pablo, ni siquiera lo encontramos en el Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Testamento habla de eso también. Bien, vemos nosotros que pasa esta situación. Ellos regresan, le dicen, padre, ay, si tú supieras, padre, qué problema tan grave. Simeón fue quedado preso. Y ahora dice que tenemos que llevar a Benjamín. Entonces imagínate, Jacob dice, pero ¿cómo por qué ustedes le tuvieron que decir que había un hermano pequeño? Dice, porque es que nos preguntó y nosotros no podíamos, nos preguntó así, precisamente nosotros tuvimos que decir que había un hijo pequeño y nos contó toda la familia quiénes son los de la familia. Bueno, somos nosotros 10, uno no aparece y el otro está pequeño con el padre y está con el padre, no tenemos mamá. O sea, la mamá no estaba, no menciona a la mamá. Y ustedes van a permitir que yo suelte a Benjamín, que era el hijo de su mano derecha, para que le pase algo como le pasó al otro, y ustedes van a hacer que mis canas vayan al Seol llenas de tristeza y de sangre. No, aquí nos quedamos. Pero ¿qué pasó, hermano? El hambre es el hambre. Se le acabó la comida. Se les acabó la comida y aquel otro preso ya esperando a ver qué pasaba y aquellos no aparecían y estos acá y comiéndose todo. Llegó un momento que se acabó la comida y dijo Jacob, bueno, para que no nos muramos todos, pues vayan y lleven a Benjamín. Pero lo hermoso aquí, en medio de todo esto, es que ellos ya tenían conciencia de lo que habían hecho. Y qué bueno, porque nosotros no nos podemos acercar a Dios sin un corazón arrepentido. Por eso el mensaje de Juan el Bautista es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo nos vamos a acercar al reino de los cielos? Arrepentidos si la gente se arrepentía de su conducta, de su vida que había llevado, de todo lo que había hecho y comenzaba una nueva vida, un nuevo nacimiento, todo nuevo, era diferente todo. Aquí pasó lo mismo. Ellos tenían que tener un arrepentimiento genuino para verdaderamente ser después esos 12 patriarcas que iban a través de ellos venir el Mesías. Y eso lo sabía José.
José sabía la historia. Recuerden ustedes que José sabía la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Conocían la historia y conocían que a través de ellos iba a venir el Mesías, y eso lo valoraba mucho. Estaba consciente de que ellos tenían que ser gente íntegra. Ellos conocían todo lo que había pasado, cómo en los días de Noé Dios destruyó toda la tierra. Ellos sabían todo eso. Entonces, él sabía que tenía que algo producirse en la vida de sus hermanos y tenía que llevarlos a un trato duro para que entonces saliera todo lo que había en el corazón de ellos. Ese tiempo, ellos pues finalmente Jacob suelta a su hijo. Y esto es hermoso, hermano, porque entendemos nosotros que es duro para un hombre como Jacob, que era un anciano ya tenía pues como creo que era 130 años. Dios le dio pues varios años para estar en Egipto, pero ya era un hombre mayor. Y para él todas sus esperanzas estaban en Benjamín, porque en José ya las había perdido. Y todo esto se iba abajo. Entonces le dice aquí Judá, sale Judá y le dice en el verso 8, capítulo 43 de Génesis. Entonces Judá le dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no te lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Dame la responsabilidad. Judá. Judá quiere decir alabanza. Es el pueblo que alaba a Dios en medio de todas circunstancias. Es el pueblo que pone, y sabemos que nosotros Jesús vino por la tribu de Judá. Dame el muchacho, yo respondo por él, y si algo pasara, yo seré culpable, más nadie que yo. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos vuelto ya 2 veces. Entonces Israel, su padre, le respondió diciendo: pues si así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendra, y llevad doble del dinero, bueno, y lleven todo. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte el otro, vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Ya, me doy por vencido. Nos vamos a morir todos aquí. Así que mejor salga. Y ahí él quedó. Tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero a Benjamín, se levantaron, descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Iban con Benjamín. Imagínate, Benjamín. Hermano, vamos a la tipología. José representa a Jesús, un tipo Jesús. Pero Benjamín es el hijo de la mano derecha, es el hijo varón. Es el pueblo que se está levantando en el carácter de Cristo a la estatura de él. ¿Sí entendemos esto? Porque Benjamín, vamos a ver aquí qué representa Benjamín en este asunto, ya que era el pequeño, pero es el pequeño que recibe doble de todo, porque era el hermano, su único hermano, de su madre y de su padre. José ve de lejos a Benjamín, sus entrañas se le conmovieron, porque era su hermano. Comenzaron sus entrañas y dijo: lleven a estos hombres a mi casa. Imagínate, cuando dicen eso, ellos hasta empezaron a temblar. Dijeron: aquí sí que no, mira, guiso. Porque sí, ¿saben qué pasó? Porque cuando ellos regresaron, él mandó a José ponerle todo el dinero que ellos compraron en las bolsas donde tenían los animales. Cuando ellos llegan allá se dan cuenta que el dinero está intacto. Dijeron: ay, ahora sí, Dios mío. Por eso llevaron más dinero para pagarle eso. No sabían por qué había ocurrido eso, pero José lo había hecho adrede. Cuando ellos llegan allí, dice: pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Llévamelos para mi casa, lávales los pies, prepáralos. Ellos no entendían. ¿Por qué? Si este gobernante, pero si tan mal que nos trató, que nos dijo espía y ahora nos está tratando bien. Esto está raro. Así, los egipcios son muy raros, son muy extraños. No entendemos esto. E hizo el hombre como José hizo, dijo, llevó a los hombres a la casa de José
Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José. Y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo, atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Nos van a hacer siervos aquí. Eso es una trampa, eso mismo es. Aquí nos tienen para tendernos una trampa. Pero qué lejos estaban ellos de la realidad. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Le dijeron, Señor, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimento. Y aconteció cuando llegamos, mira que este dinero y mira, excusándose, ¿no? El hombre que le dijo que era el mayordomo que tenía ya, pues ya ahora José tenía su mayordomo. Le dijo, paz a vosotros. No temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón de la cárcel y se los trajo. Y ahí estaban ahí los 10. No, estaban los 11 porque estaba Benjamín. ¿Y ahora qué irá a pasar? No se ve a Benjamín asustado, para nada. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, les dio agua, lavaron sus pies, dio de comer a sus asnos. Ellos prepararon el presente, entre tanto que José venía. Llegó José a la casa, ellos le trajeron el presente. Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Imagínate, su padre adorado, ¿no? Ellos le dijeron, sí, le va bien a tu siervo nuestro padre, aún vive, y se inclinaron y le hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano. Yo sé que todo este pasaje, siempre que lo leemos, nos emocionamos mucho. Hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. A Jesús se le están conmoviendo las entrañas por causa de sus hermanos, de nosotros. Cuando nos ven esa perspectiva en la cual el Señor nos está llevando a ser como Él. Dice, se conmovieron sus entrañas y tuvo que salir, dice, y buscó donde llorar, entró en su cámara y lloró allí, ¿no? Era fuerte lo que estaba viendo, pero tenía que contenerse porque él tenía que seguir dándole la lección a esta gente. Lavó su rostro, salió, se contuvo y pidió pan, puso pan. Pusieron para él aparte, separadamente para ellos, aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. Se sentaron delante de él, el mayor conforme a la primogenitura, y en el verso 34 dice, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor. Le dio la ración mayor a Benjamín. A todos les dio ración, pero a él le dio 5 veces más que cualquiera de las de ellos. Bebieron y se alegraron en él. ¿No se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta que Benjamín estaba teniendo un lugar de honor? Era su hermano. Le dio 5 veces más de lo que les dio aquello. Pero estos estaban tan ofuscados y tan nerviosos y tan asustados que no se daban cuenta. El sistema religioso, ahora vamos a ir al tipo. El sistema religioso no entiende que se está formando un hijo varón en medio de su iglesia. En medio de la iglesia se está forjando un carácter de Cristo, pero todo el mundo no lo está recibiendo. No lo está entendiendo. Entienden todo lo que es externo, pero no entienden lo de adentro. Así le pasó, ellos ni cuenta se dieron. Cuando ellos terminan de comer y todo, él les dijo, no, pues todo está muy bien, ahí se van, regrésense allá y lleven toda la comida, y les llenó los asnos que llevaban, estaban llenos de alimento, pero le dijo al mayordomo, en la cabalgadura de Benjamín, ponme la copa mía de plata, donde yo tomo. Pónmela ahí. Vamos a darle la lección más dura. Porque todavía ellos estaban duros, ¿sabes? Todavía ellos estaban duros. Pero él tenía que tocarle eso. Por eso el Señor a veces nos lleva ahí al punto, como dice, al fondo del pozo. De veras, hermano, así es.
para que nosotros reconozcamos que, wow, Señor, tú tienes todo. ¿No le dijo eso a Pedro? Cuando 3 veces, después que Pedro lo niega y Pedro dijo, yo te voy a defender, Señor. Mira, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar. No, ¿cómo tú crees? No, Señor, yo. Óyeme, no pasó nada y al momento ya pues, de buenas a primeras ahí se ve Pedro negando a Jesús. ¿Y qué pasó? Pedro dice que amargamente lloró. Y después Jesús lo enfrenta y 3 veces le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Y finalmente Pedro le dijo, tú sabes todas las cosas. Ya se quedó sin argumento. Así tenía que pasar con esta gente, no podía ya haber más argumento. ¿Y qué pasa? Pues salen con todo su alimento, con toda la cabalgadura, con todo, y no sabía ni Benjamín ni ninguno que la copa de José se la habían puesto en la cabalgadura de Benjamín. Imagínate, pero esto era adrede. Dios venía de Dios y venía por la lección. Cuando ellos salen, inmediatamente José dijo, ahora vayan, intercéptenlo y díganle, ¿quién me ha robado mi copa de plata? Ellos no eran hombres honestos, ellos hicieron aquello, muchachos al fin, pero ya ellos eran honestos. Tenían el ejemplo de Jacob. Habían matado y derramado sangre, pero no, en sí no habían matado, pero casi como si lo hubieran matado. Dice, en el 44:4, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a estos hombres y cuando los alcance dile, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado la copa de plata de mi señor? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Entonces, cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos le dijeron, Señor, pero ¿cómo tú dices esas cosas? Nosotros somos incapaces de robar. ¿Cómo te crees que no? Imagínate, ellos inmediatamente se empiezan a defender, porque verdaderamente ellos no habían hecho eso, pero había que darles una lección. Y esa lección iba a ser muy dura. Entonces ellos le dijeron, mira, si alguno de nosotros trae esa copa, que muera. Que se muera. Ellos estaban seguros que ninguno la tenía, pero por eso dijeron eso. Aquel de tu siervo en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y si alguno de nosotros tiene esa copa, nos hacemos nosotros siervos tuyos. Pero mira, te juramos que nosotros no hemos hecho eso. Pero para que tú estés seguro, vacía todos nuestros sacos. Y ellos estaban muy tranquilos, no van a encontrar nada. Y vaciaron el primero, vaciaron el segundo, vaciaron. Cuando llegan a vaciar el de Benjamín, allí estaba la copa. Ahí fue donde se rasgaron las vestiduras ellos. Cuando ellos vieron, pero ¿cómo es posible que se quedaron mudos? Todo lo que hicieron fue destrozarse, como dice. Entonces, en el verso 13, se rasgaron los vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad destruidos, porque habían encontrado la copa en el saco de Benjamín, el favorito de su padre. Era duro, una humillación, no sé ni qué palabra ponerles a esto. Iban destrozados, sabiendo que a Benjamín lo iban a matar, sabiendo que a ellos lo iban a hacer esclavos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué le decimos a nuestro padre? Nuestro padre solo allá y nosotros aquí. Y ahora estaban, hermanos, ofuscados, tristes, desalentados. Todo lo que podemos nosotros inventar. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Entonces José se acordó, ay Señor, ese es el sueño. Dice, y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo nos vamos a justificar? Dios ha hallado la maldad de tu siervo, he aquí, nosotros somos siervos. Dios se acordó de nuestra maldad. Nosotros vendimos a nuestro hermano y Dios se acordó de nuestra maldad. Ahí salió todo ya. Ahí salió todo. José respondió, nunca yo tal haga. El varón con cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo y vosotros váyanse. Yo no los voy a hacer siervo a ustedes, pero a este va a ser mi esclavo. Imagínate, Benjamín va a ser mi esclavo. Eso era
ellos no podían, hermano, era duro lo que estaban pasando. Primero vamos a ver el contraste. A José lo quisieron desaparecer, ahora este no quiere que desaparezca. Es el carácter lo que Dios está formando en nosotros. Es el carácter. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que te diga algo. Te ruego, escúchame, le dice. Mi señor le preguntó a su siervo diciendo: ¿tenéis padre y hermano? Y nosotros dijimos: mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tu siervo: tráemelo y pondré mis ojos sobre él. Nosotros le dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo deja su padre morirá. Y ahí el corazón de José ya empezó por su padre, por el amor que le tenía a su padre. Y dijiste a tu siervo: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Pero aconteció que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros dijimos: no podemos ir si no llevamos al pequeño. Pero ¿cómo? Entonces le cuenta todo eso a José. Todo le cuenta a José. Entonces en el verso 33, para no tener que leer todo, dice: te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor. Déjame a mí en lugar de él. Qué diferente, qué espíritu más diferente al espíritu que hubo cuando hijos estuvieron vendiendo a José. Y que el joven vaya con sus hermanos. No permita que mi padre tenga esta tristeza de que el joven ya no lo vea más. Por favor, porque ¿cómo volveré yo, dice, a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Pero ya el carácter de Judá representa la alabanza, el espíritu que va a Dios. Dice que lleguemos a Él con alabanza, lleguemos a Él en ese espíritu, en un espíritu de contrición, un espíritu de que no justificándonos delante de Dios. Nosotros nunca podemos llegar y decirle: Dios, porque tú y yo, que no, con ese espíritu humilde. Él le dijo: mira, ¿cómo tú crees que yo voy a llegar a mi padre y decirle: mi hermano es un siervo ahora de Faraón? No, déjame a mí en lugar de él, por favor, déjame a mí en lugar de él. Y eso hizo que ya José no se podía contener. Ya no podía contenerse la emoción, hermano. A veces nosotros no nos podemos contener ante una emoción muy grande. Él estaba viendo a sus hermanos después de tantos años, después de todos esos 13 años que estuvo separado. Bueno, eran más ya, porque ya llevaba gobernando, pues serían 20 y pico de años ya, que no veía a sus hermanos. Y no podía contenerse. Dice: y ya no podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Clamó y dijo: haced salir de mi presencia todo. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces fue cuando le dijo a sus hermanos: yo soy José. Y aquellos, en vez de emocionarse, se asustaron. Dijeron: ahora sí que de esta no salimos. Porque dijeron: ¿y ahora? ¿Y ahora? Pero José ya sabía perdonar. José ya sabía perdonar. José ya había pasado por todo ese trato de Dios y ya los había perdonado, o sea, mucho tiempo. Dice: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, se quedaron mudos, en shock. No podían creer que ese hombre vestido de egipcio era José. Con esa autoridad, si lo vendieron como un esclavo. ¿Y cómo ese hombre era gobernador? ¿Y cómo era posible? No les cabía, estaba en shock. A veces no es verdad, hermano, cuando algo nos asusta así, nos quedamos sin palabras. Se quedaron sin palabras. Entonces José tuvo que decirle: acérquense a mí. Y ellos se acercaron. Él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. Yo soy José. En su lengua, porque ahí se hablaba la lengua egipcia. Ahora pues, no se entristezcan.
Dice, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Eso pasó porque tenía que pasar. Uno a veces dice, bueno, Señor, ¿por qué tuvo que pasar esto? Él entendió todas las cosas. Cuando nosotros entendemos todo, no podemos justificarnos delante de Dios, sino ¿por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no admite esos porqués. Simplemente le dice, Dios los mandó para preservación de vida, porque hoy ustedes no estuvieran vivos, porque Él iba a traer esto. Y Dios preparó las obras de antemano. Dios prepara las obras de antemano. Por eso mandó a Jesucristo. Por eso preparó todo. Y estamos nosotros seguros que el Señor tiene control de todo. Dice, pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5, en los cuales no habrá ni arada ni siega. Va a haber 5 años más de hambre. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarles la vida, para preservarles posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Lejos estaba pensando ellos que su hermano es el que iba a salvarlos a ellos. Así pues, no me enviaste vosotros acá. Ustedes no fueron los que me enviaron aquí. No fueron ustedes. Fue Dios a través de ustedes. Aunque era pesada la situación. Y fue a través de la envidia. Pero Dios usó eso. ¿Qué les parece? Tú dices, wow, ¿cómo Dios pudo haber usado eso? Ajá, Dios usó eso. Para sacar lo que había en el corazón de ellos. Porque si no, siempre iba a estar la envidia. Sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Porque el anhelo de él era ver a su padre. Ya había visto a su hermano y lloró sobre él. Dice que lo abrazó y lloró sobre él. Y le dio más mudas de ropa y le dio más piezas de plata a su hermano, Benjamín. A los demás le dio, pero le dio más a Benjamín. Porque representa el hijo varón. Hay un pueblo que se levanta y dice, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Hay muchos pueblos de Dios que no le interesa ser como Él. Que están conformes con la salvación y un poco de religiosidad y un poco de santidad y punto. Pero Dios no quiere eso solamente. Quiere un pueblo José. Quiere un pueblo que se levante así como Benjamín aquí. Ahora que recibe 5 piezas de plata, o sea, 5 vestiduras, 5 raciones más de comida y muchas más piezas de plata. ¿Qué habla de la redención? La plata habla de redención. Vamos a seguir aquí. En el verso 27, capítulo 45, Jacob revive con la noticia. Este anciano revive con la noticia. Ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Porque él vivía en muerte. Él no se consolaba de la muerte de su hijo. No se consolaba y nunca se consoló. Pero ahí su espíritu revivió y dijo, basta, vamos, porque José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes que muera yo. Y Dios le concedió 17 años vivir en Egipto con su hijo José, viviendo en un lugar apartado porque ellos no podían estar en el mismo Egipto porque ellos tenían ovejas. Y los egipcios no consideran las ovejas inmundas porque tienen mucho pelo, o no sé por qué, pero ellos no pastorean. Eso es dado a los hebreos, en este caso a otros. Entonces les dio la tierra de Gosén, donde allí él lo mantenía. Pero bueno, vemos nosotros que, para resumir, José gobernó 80 años. Qué tremendo, tremendo gobernador. Ni los presidentes de Estados Unidos han durado tanto, ¿verdad? Ni los dictadores tan grandes, ¿no? Pero era un gobernador en condiciones y con un Dios único. En Egipto había miles de dioses. Él con un solo Dios pudo gobernar toda una nación.
Y dice aquí que cuando entró Jacob allí, Jacob tenía 130 años ya, pero Dios le concedió vivir 147 años. Y pudo disfrutar de la presencia de José, de los hijos de José, bendecirlos, poner mandamientos sobre ellos, todas aquellas cosas que Dios les había dado. Pero aún le faltaba una vestidura a José. José le faltaba una vestidura, y es la vestidura de resurrección. José iba a morir, ya estaba anciano. Dice que Dios le dio larga vida, le dio bastante vida. Pero cuando él va a morir, ya en el último capítulo ya de Génesis, después que muere su padre, pasan los años y entonces ya él, pues ya se prepara para morir y le dice, vengan aquí, a mí no me dejen en Egipto. A mí me embalsaman y me llevan para la tierra prometida, pero aquí no me dejen. Cuando murió su padre, él lo llevó allá, a la tierra, cerca de Belén, por ahí está enterrado Jacob. Ahí está la sepultura. Dijo, a mí no me entierren aquí, yo soy de allá. Yo he sido gobernador 80 años aquí porque Dios quiso, pero yo soy de allá. Yo soy de la tierra que fluye leche y miel. Allá me entierran. Hermano, y dice, júrenmelo, a mí no me dejen aquí. Y mandaron y lo embalsamaron y ahí prepararon todo y estuvo, hermano, fueron cientos de años, estuvo el pueblo hebreo metido ahí en Egipto, ustedes saben la historia, y ahí estuvo pues la momia, ¿no? de José allí, preparando el momento de cuando iba para la tierra prometida. Pasaron 100 años, pasaron otros 100 años, pasaron otros 100 años. Ahí estaba la momia. Pero la momia no descansaba allí. Y cuando salió el pueblo de Egipto por mano de Moisés, ahí llevaron a José a la tierra prometida. Esa es la vestidura de resurrección. Dijo, a mí no me dejan aquí, a mí me llevan. 40 años estuvieron con esa cosa en todo ese desierto. Yo, mi madre, ¿cómo es posible eso? 40 años caminaron con aquel sarcófago en todo el desierto, porque dijo, a mí no me dejan aquí. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso ahora a nosotros en lo espiritual, en nuestra vida ahora? Nosotros somos la tierra que fluye leche y miel. Nosotros somos la tierra prometida ahora. Esta tierra que ha sido comprada a un precio de sangre, en donde Jesús ha comprado y está elaborando en nosotros un fruto genuino. Nosotros no vamos ahora a conformarnos con esta otra tierra, en lo natural, la tierra de abajo, ¿no? El hombre natural. Sino estamos nosotros sembrando y procurando que esta tierra llegue a la meta en la cual el Señor nos está llevando. José tuvo, pues, mi respeto. Qué hombre tremendo. Él pudo alcanzar cosas tremendas. Pero pasó la escuela de Dios y sacó un 100+. Nosotros también. ¿Por qué no? Dice aquí, e hizo jurar, el último versículo ya, penúltimo de Génesis 50. E hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y cuando ellos salieron de ahí, ellos se llevaron a José. Y José fue enterrado. Cuando ellos ya entraron a la tierra prometida, enterraron a José allí. Todo es símbolo. No quiere decir que ahora tus huesitos, ahora tú vas a guardar los huesitos, porque ahora, bueno, no. Como pasa en el Monte de los Olivos, ahí todo es tumbas, porque mucha gente paga un dineral porque sabe que ahí vas a resucitar primero. No es eso. No es eso. No estamos nosotros haciendo las cosas por eso, sino lo que simboliza lo que hizo Él. Él dijo, yo soy parte del proyecto de Dios, no me dejen atrás. Yo soy parte de lo que Dios está haciendo, no me dejen atrás. Y no lo dejaron atrás. Y nosotros hoy estamos pues en el proyecto de Dios. No te dejes
no te quedes atrás. Avanza, y cuando estés pasando por la escuela de Dios, no te quejes. Sino, pues, Señor, tú tienes autoridad. Hay cosas que tenemos nosotros que enfrentar en autoridad y pelearlo. Sí, porque Dios nos ha dado autoridad. Pero cuando tenemos que pasarlo, vamos a pasarlo, pero con la frente en alto, sin ningún temor ni ningún remordimiento. Dios tiene control de todo, hermano. Y Dios prepara las obras de antemano. Así que en esta mañana yo le doy gracias, Señor. Perdonen que se me fue el tiempo porque me emocionó mucho esto, pero vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor que estos ejemplos que están aquí en las Escrituras son ejemplos que nos preparan para lo que Dios está haciendo ahorita. El trabajo de Dios es una obra muy grande y no es una obra de 1 o 2 o 3, es de miles. Dios ha puesto un proyecto en los cuales todos estamos en este proyecto. Si quieres ser parte de este proyecto, solamente dile: sí, Señor, yo quiero ser parte de ese proyecto. Yo quiero ser parte de este proyecto. Señor, estamos poniendo delante de ti esta bendición tan grande, dándote las gracias por todos estos ejemplos que encontramos en las Escrituras, Señor, que nos inundan, Señor, de fe, de gozo, Señor, de ver cómo hubieron gente que pasaron por la escuela tuya, Señor, sin queja, aprendiendo, caminando, venciendo, Señor, y puestos en lugares altos. Cómo tú los prosperaste, Señor, en medio de dificultades, en medio de hambre, en medio de situaciones, cómo la mano tuya se abrió allí, Señor, en medio de esto. Padre, tú eres el mismo ayer, eres el mismo hoy, eres el mismo siempre y eres el mismo, Señor, que has provisto en todas las situaciones. Nosotros estamos contentos sabiendo que tú levantas un pueblo que recibe como recibió Benjamín, esas 300 piezas de plata, más de lo que recibió todos aquellos, Señor, porque él, Señor, representaba a ese hijo de su mano derecha, Señor. Y nosotros estamos hoy conscientes, Padre, de esta responsabilidad que tú nos has dado como pueblo tuyo, como ovejas de tu prado, Señor. Nosotros te damos gracias, te bendecimos en esta hora y te pedimos en esta hora que nuestros corazones, Señor, no desmayen, no se cansen, Señor, porque aún resta un camino grande que recorrer todavía. Te damos gracias, nosotros te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre.